palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Mis hermanos, muy buenos días. Les damos un saludo. Nuevamente nos reencontramos para llevar el estudio de los estudios diarios que día a día vamos aprendiendo a través de la palabra del Señor y gracias a este ministerio que se nos ha dado, ¿no?, de parte del Señor para poder proclamar el Evangelio y la palabra profética también que vamos a estudiar en este día. Les damos la cordial bienvenida. Les invitamos, como cada mañana y como cada día de estudio, a inclinarnos al Señor. Les pido una reverencia. Voy a orar para pedir la dirección divina. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos en este momento por la vida, por la salud que nos das. Quizá no del todo, pero hay personas que necesitan, Señor, de tu mano sanadora. También te lo pedimos por ellos. Te pedimos que ayudes a restaurar, a restablecer, por las familias, por los hogares, por nuestros templos también, Señor espiritual, te lo pedimos. Ayúdanos en nuestra concentración día a día. Ayúdanos a alimentar el espíritu que cada día necesita de tu palabra. Queremos estudiar un poco de profecía, eventos futuros que ya se están realizando y dándose, y la palabra nos anuncia, Señor, quién es el enemigo y de quién debemos de cuidarnos. Te pedimos que seas nuestro guía, nuestro cuidador. Danos el entendimiento al estudiar estos temas delicados y profundos, y pues si te lo pedimos, lo hacemos confiando en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, para hoy martes tenemos el título: El ascenso del cuerno pequeño. El ascenso del cuerno pequeño. Vamos a estudiar el libro de Daniel, donde las profecías sabemos que estuvieron selladas, ¿no? Pero con el Apocalipsis es la profecía abierta ya, ¿no? El libro de Apocalipsis amplía lo que se encuentra en el libro de Daniel. Y pues de esa manera son libros hermanos, ¿no?, el cual se estudian de una manera correcta ambos libros. Para estudiar estos temas, pues el tiempo es corto, estos temas son bien amplios, pero vamos a tratar de comprender acerca de un enemigo más de Dios, un aliado de Satanás, ¿no?, la cual la sierva del Señor también comenta por aquí. Y pues no hace falta quizá recurrir a tanta cosa, digamos, no que alguien nos diga o alguien nos lo pueda mostrar. Es tan claro lo que este movimiento llamado el cuerno pequeño, un gobierno religioso y político a la vez, cómo trata de modificar todo, cómo trata de guerrear contra todo lo que se llama Dios. Y pues lo dice la historia, lo dice la Biblia, lo dice la sierva, y hasta los mismos curas que un día fueron y salieron a batallar al frente de ella, pues la llamaron por su propio nombre, y pues algunos murieron, ¿no?, en circunstancias que no pueden explicar, pero sabemos quién echó mano en esas personas. Vamos a empezar con esta primera pregunta. Hablando del cuerno pequeño, sabemos que es el papado, ¿no? Nos dice esta primera pregunta: ¿qué era evidente acerca de uno de los 10 cuernos en la visión de Daniel? Repito, ¿qué era evidente o qué era claro acerca de uno de los 10 cuernos en la visión de Daniel? ¿Y qué significa esto? Vamos a abrir el libro de Daniel. Daniel 8, el capítulo 8, el versículo del 9 al 11. Nos dice así: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa, no refiriéndose al cielo.
Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Vemos que este poder no respeta nada. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Sabemos que este es Cristo, ¿no es cierto? El príncipe de los ejércitos considerado aquí, y pues sabemos que él es Miguel. Y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Sabemos que Cristo no está en su santuario, y este poder lo echa por tierra, ¿no? ¿En qué manera? Copiando las cosas sagradas. Tenemos nuestro sacerdote, que hoy es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y él copia, ¿no? Ha puesto sacerdotes humanos aquí en la tierra. Sabemos que la intercesión de Cristo es totalmente completa allá en el cielo, y ellos pusieron la intercesión de María, ¿no? Cosa que no es correcto, y de esa manera el santuario y por muchas cosas es echado por tierra simbólicamente. Versículo 11, eso es lo que nos decía. Ahora vamos a saltar al versículo 24 del mismo capítulo 8. Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sabemos que ¿quién está, no, tras de este poder? Y es el diablo, ¿no? El que le da la fuerza a este poder, porque ellos humanamente han buscado, ¿no?, el poder terrenal, y pues el enemigo les ha abierto muchas puertas. Vamos a leer también el versículo 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado, ¿no es cierto? Una mano humana no puede contra este sistema, pero el príncipe de los príncipes, considerado aquí Cristo, pues él tiene, ¿no?, que destruir a este poder. Vamos a leer también el capítulo 7 y el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, vi que otro cuerno pequeño subió entre los 10, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con orgullo y arrogancia. Está hablando del cuerno pequeño, ¿no es cierto? Cómo derriba los cuernos, cómo derriba los reinos y cómo sobresale, ¿no? Cómo se ha quedado ella al gobierno de todos. Este sistema, este cuerno pequeño. Entonces la pregunta vamos a responderla de esta manera. ¿Qué era evidente acerca de uno de estos cuernos? Que ese cuerno, o sea el papado, se engrandecería, ¿no es cierto? Que se elevaría este poder y iba a modificar las cosas divinas. Ya les hice los ejemplos entre Jesús, María, el sacrificio de Cristo, la única sangre, pues modificó también algunas cosas por ahí que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver lo que dice también la sierva, ¿no? ¿Qué significa eso? Dice, Daniel dice el cuerno pequeño, o sea el papado, pensará en mudar los tiempos y la ley, de acuerdo a Daniel 7:25, y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Entonces, ¿qué significa acerca del cuerno? Pues que ese cuerno se engrandecería, como lo vemos, contra todo lo que se llama Dios. ¿Y en qué manera lo hace? ¿Qué significa eso? Que cambia, dice, los tiempos y la ley. Hoy tenemos los tiempos modificados. Recordemos que el primer día de la semana para el mundo protestante, para el catolicismo es el lunes, pero bíblicamente es el domingo, ¿no? Para los verdaderos cristianos. Esos son los tiempos que este cuerno modificó, y también la ley de Dios, de acuerdo al catecismo, modificada, no del todo cambiada, pero al mover una, pues se ha desfigurado totalmente el carácter del Señor. Han atentado contra la ley, lo han cambiado, pero para su catecismo, porque en la Biblia aún no han podido hacerlo. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta.
¿Qué dice la palabra profética en el Nuevo Testamento sobre el cuerno pequeño, cuando ya se desarrollaba como un poder religioso y político? Sabemos que este cuerno pequeño no es solamente religión, ¿no? Vemos cómo gobierna también en la política, cómo tiene poder y pues no respeta, ¿no? El Maestro, el Señor Jesús, hizo una separación entre iglesia y Estado, cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues el César era un rey político y Dios, esto representando ahí, ¿no?, lo que es la religión, que no se puede mezclar con la política, pero este poder lo mezcla, ¿no?, un poder corrupto, fornica de esa manera también, ¿no?, espiritualmente. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Se opone contra todo lo que se adora, dice. Vemos que la batalla final es por adoración y Pablo aquí lo está anunciando, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, a la llegada del Señor nos dice que va a haber un cambio totalmente, ¿no? Porque tiene que venir, dice, la apostasía. Aquellos que un día aceptaron la verdad se volcarán por el error, por la mentira, y de esa manera pues caerán, ¿no?, en la apostasía y levantarán, ¿no?, las leyes humanas, y las divinas pues quedarán echadas por tierra, echadas de lado. También nos invita a leer Apocalipsis 13. Tenemos por aquí los versículos del 2 al 8, hablando de esta bestia, con el otro nombre que también la conocemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, nos dice la profecía. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿No? Cuando este poder se levante, se sana la herida que una vez se le fue dada en la Revolución Francesa, pues se exaltará, ¿no? Tendrá dominio y toda la gente adorará, dice, a la bestia, y se preguntarán, ¿no?, ¿quién puede luchar contra ella? Ya que vemos que Satanás le dará todo su poder, ¿no?, el dragón. Y le fue dada una boca, dice, que hablará palabras arrogantes, así como el cuerno pequeño que delante hablaba cosas arrogantes. Esta bestia también, ¿no?, porque es el mismo sistema. Y blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar 42 meses, ¿no?, un equivalente a 1260 años, donde esta bestia también gobernó, conocido como la Edad Oscura, conocida como el oscurantismo, ¿no?, donde estaba prohibido hablar del Señor, ya que eran perseguidos, eran muertos, y pues así fue, ¿no?, en tiempos pasados, y tiene que volverse a repetir cuando se le sana la herida. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario. Nuevamente aquí está hablando del santuario, para dar a conocer que es el mismo sistema. Y los que moran en el cielo, ¿no? Ahí está Jesús, ahí está el Padre, ahí están algunos santos, ¿no? Pero aquí ellas copian todo lo que hay en el cielo, pero de una manera volteada, ¿no?, pagana, llevado al paganismo. 7. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Es un gobierno mundial, lo vemos, cuando nos habla de pueblos, tribus, naciones y lenguas. Versículo 8. Y el último. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es preocupante. Entonces nosotros tenemos que tener esa certeza, creer en el Señor, aceptar
la ley, ¿no? La ley de amor, para poder nosotros vivir confiadamente en esa sangre, en esa justicia de que estemos en este libro del Cordero, porque si no sabemos que no estamos, ¿no?, del lado de Él, que fue muerto, dice, desde la creación del mundo. Entonces, aquí vemos lo que nos decía la pregunta, era esta: ¿qué dice la palabra profética en el Nuevo Testamento sobre el cuerno pequeño, cuando ya se desarrollaba como un poder religioso y político? Vemos que se hará pasar por Dios, y sabemos que lo hace. Hay escritos católicos, escritos por puño y letra de ellos, donde dicen que el Papa no es igual a Dios, puede modificar las leyes, puede cambiar, está por sobre encima de la Biblia, y pues no hace falta no apuntarlo nosotros, ellos mismos se señalan a sí mismos. Entonces vemos que ella quiere adoración propia, se opone no en adoración bíblica, quiere que se adore a lo que ella pide, y tiene poder mundial y blasfemia contra el santuario. Eso es lo que estábamos viendo en esos versículos leídos. Ahora, ¿con qué otros nombres es mencionado este poder en el Nuevo Testamento?, nos dice la pregunta. ¿Cuándo y cómo este poder tendrá definitivamente su final? Vamos a leer Daniel 7 nuevamente. Vamos a regresar a Daniel, el capítulo 7, el versículo 11 y 26. Nos dice así: entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Esta bestia vemos que aquí va a tener un final, también conocida como el cuerno pequeño. Vamos a Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis, a ver, para comparar un poco. Apocalipsis 17, el versículo 5. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, o la gran confusión, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán al fuego. Sabemos que este poder corrupto no tendrá su final. Ahora vamos al capítulo 18, el versículo 7. Nos dice así: cuando se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda ni veré llanto. Así se proclama, ¿no?, este poder. Pero de acuerdo a la profecía de Daniel y Apocalipsis vemos que tiene que ser destruida. Versículo 16. Y diciendo: ay de la gran ciudad que vestía lino fino y escarlata, y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas. La única ciudad adornada en esta forma en el mundo, pues, es el Vaticano, ¿no?, adornado de piedras preciosas, oro, y también las sucursales, ¿no?, en todo el mundo, todas las iglesias, los templos católicos, de esa misma manera, ¿no? La Biblia acá lo llama la ramera. Y también vamos a leer el versículo 18. Y al ver el humo de su incienso, exclamaron: ¿quién era semejante a esa gran ciudad? Dice, ¿quién era semejante? Pues ninguna, no solo ella se exaltaba sobre Dios aquí en la tierra. Ahora el 20. Alégrate sobre ella, cielo, alegraos vosotros santos y apóstoles y profetas, Dios ha pronunciado juicio en vuestro favor contra ella. Sabemos que ella está embriagada por la sangre de los mártires, y pues esa sangre tiene que un día vengarse a la llegada del Señor Jesús. ¿Con qué otro nombre se conoce este poder? Le podemos poner la bestia, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, y también Babilonia, ¿no?, la ramera, que vendría a ser el catolicismo, ¿no?, la cual también predomina. Entonces, ¿y cuándo termina toda la destrucción para ellos? Al regreso, ¿no?, al retorno del Señor Jesús. Vamos avanzando, nos dice aquí:
Cuando el profeta escuchaba la conversación entre los dos ángeles, aquí vemos a Daniel, ¿no? Oyendo acá dos ángeles hablar. Eso lo encontramos en el libro de Daniel 8. Regresemos nuevamente a Daniel. Estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. Daniel 8, del 12 al 14. Nos decía: cuando el profeta escuchaba la conversación entre los dos ángeles, ¿qué pregunta impresionó su mente y qué respuesta oyó él? Nos dice aquí. Vamos a leer cuál es la pregunta y cuál fue la respuesta que se dieron los ángeles al hablar. Daniel capítulo 8, del 12 al 14. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo, hablando de este sistema, no del papado. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, los ángeles: ¿hasta cuándo durará la visión y de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será limpiado. Entonces vemos aquí, la pregunta decía, ¿qué pregunta impresionó su mente de Daniel? Y la pregunta está ahí, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿No es cierto? Eso es lo que decía ahí, y el pisoteo del santuario. Y luego la respuesta era, hasta 2300 días de tardes y mañanas, hablando de días completos, porque un día completo es tarde y mañana. Y el santuario tendría que ser limpiado, ¿no es cierto?, o purificado. Nos dice aquí esta profecía, ¿no?, la cual más adelante vamos a ver cuándo se dio esa fecha, ¿no?, para los que están siguiendo este estudio y quizá aún desconocen ese evento. Entonces acá hay un comentario donde dice: en Daniel 8, la verdad, el santuario y el príncipe de los ejércitos serían pisados bajo el pie del pequeño cuerno hasta el final de los 2300 días proféticos o 2300 años literales, ¿no? Aplicando día por año, ¿no? Sabemos que día por año es un día equivale a un año, y eso es lo que se aplica aquí en el estudio de esta profecía. Estaríamos hablando de ya no 2300 días, sino en 2300 días literales. Entonces, en Daniel 7, el mismo poder religioso y político prevalecería hasta el juicio. Y en Daniel 7, del 19 al 22, por lo tanto, nos dice aquí la pregunta: ¿con qué gran acontecimiento el plan de Dios debe coincidir en el final de los 2300 años? En pocas palabras, ¿qué debe pasar al final de los 2300 años? Aplicando, ¿no?, lo que nos dice la profecía de Daniel 8:14, y también se tiene que esto unir a la profecía de Daniel 9, del 24 al 27. Entonces vamos a resumirlo. En este momento, ¿qué pasaría? Que Cristo, ¿no?, Cristo al morir en la cruz, digamos, al resucitar, y todos los eventos que siguieron, Él en el día del Pentecostés hace su ingreso, ¿no?, cuando es glorificado, de acuerdo al libro de Juan, entra al lugar santo y permaneció ahí, ¿no?, haciendo su labor. Y pues esa labor de sacerdote, digamos, culmina en 1844 y pasa Cristo del lugar santo al santísimo, ya no como sacerdote, sino como nuestro sumo sacerdote. Y eso sucedió en el final de los 2300 años, exactamente el martes 22 de octubre de 1844. Entonces, ahí es donde comienza el juicio, ¿no? El juicio investigador, la purificación del santuario, lo que conversaban aquí los dos ángeles y lo que Daniel oyó. Quizá para Daniel fue difícil, confuso, pero la calma llegó cuando un ángel le dijo: sella el libro, ¿no? Sella el libro, Daniel, esta profecía no es para ti, es para los eventos finales. Y la profecía, como les decía, se abre gracias al Señor cuando nos lo da en manos de Juan, ¿no?, de Juan el teólogo, y pues ahí la profecía se abre y se puede ampliar y comprender. Entonces,
Eso es el evento que sucedió. Cristo del lugar santo al Santísimo, el martes 22 de octubre de 1844. Comienza la purificación del santuario celestial, del verdadero santuario hecho por mano de Dios. Vamos a comentar un poco, a leer El conflicto de los siglos, la página 476. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. No dice llegará, como las iglesias protestantes, nuestros hermanos protestantes creen, ¿no? Que el juicio llegará, vendrá Jesús a juzgarnos. Ya no, el juicio está llevándose a cabo, porque dice el juicio ha llegado, ¿no? En tiempo presente cuando uno lo lee, pero cuando uno va a la profecía ya el juicio ha iniciado en ese año. Entonces nos dice así: señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador. Ahora vamos a la última parte de nuestro estudio, donde nos dice: después de qué acontecimientos y de qué periodo de tiempo ubica la Biblia el principio del juicio investigador. Vamos a recalcarlo, aunque ya lo vimos. Nos pide leer Daniel 7, 25 y 26. Daniel 7, 25 y 26. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Versículo 26. Pero se sentará el tribunal en juicio, aquí está, y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Este poder se exalta, este poder cambia los tiempos, cambia la ley. Metieron al mundo el calendario gregoriano, cosa que no es bíblico, ¿no? De acuerdo al calendario hebreo, pues está modificado, está cambiado, y tiene que llegar a ser ese pueblo, ese movimiento, ¿no? Destruido. Entonces vamos a leer también Apocalipsis 12, el Apocalipsis 11, el versículo 2 y 3. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, que es dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad durante 42 meses, nos dice aquí. Y daré poder a mis testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1200 días. Hablando de los 2 testigos, ¿no? Refiriéndose al Antiguo y al Nuevo Testamento. Versículo 18. Se han airado las naciones, se han molestado, y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, dice. Versículo 19. Este versículo es muy interesante. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos y una fuerte granizada. Entonces vamos a responder la pregunta y terminamos comentando. ¿Después de qué acontecimiento y de qué periodo de tiempo ubica la Biblia el principio del juicio investigador? Y lo vemos que después de que ese poder modifique la ley y los tiempos, ¿no? Refiriéndose a la ley de Dios y a los tiempos de acuerdo al calendario. Y lo vemos en qué momento. La Biblia dice ubica el principio del juicio investigador, y esa respuesta lo tiene Apocalipsis 11:19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo. Cuando dice fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y dice quedó a la vista el arca de su pacto, en pocas palabras podemos decir aquí, y fue abierto el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque solo en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y el lugar santísimo se abría para el inicio del juicio aquí en el santuario terrenal. Y sabemos que el santuario celestial tiene la misma función, ¿no es cierto? Entonces,
Nos dice así: hubo relámpagos, hubo voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Estos son eventos, son anuncios que el juicio pues ha comenzado, ¿no? No comenzará como se cree, sino que ha comenzado. Y es en base a la ley de Dios. Por eso que nos dice que se ve el arca del pacto, y el pacto estaba plasmado en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Entonces, este versículo es clave para entender parte, ¿no?, del servicio que se lleva en el cielo a favor de los que profesan ser el pueblo de Dios y que también han aceptado la ley, los que confían en Jesús como su sumo sacerdote. Entonces podemos hacer una invitación quizás aquí para la hermandad que nos sigue a través de este ministerio, pues que no nos dejamos engañar, ¿no? La Biblia no muestra que quizá la ley se haya abolido, se haya deformado. El carácter de Dios no puede deformarse. La ley no quedó en la cruz, como se dice. No puede ser que el Señor pida en el Antiguo Testamento obediencia a un pueblo. Cristo viene, obedece la ley de Dios, muere y ahí todo termina. Y para los del Nuevo Testamento es otro Dios, ¿no?, pidiendo otras leyes, pidiendo otras cosas. No puede ser porque Dios no cambia y no puede modificar esas cosas. Sabemos que quedaron leyes sacerdotales, quizá terrenales, sacrificios, ofrendas, porque eso era el anuncio de Jesús. Pero el libro de Apocalipsis, donde vemos que se abre el lugar santísimo, pues nos hace la invitación a llegar todos a ese lugar donde está Cristo intercediendo por nosotros. El juicio ha comenzado en base a la ley y muy pronto, ¿no?, será el juicio por los vivos, y esperemos estar a cuentas hasta ese momento y pues siempre agarrándonos de la mano del Señor Jesús. Les invito a los hermanos a seguir estudiando, a seguir visitando este ministerio. Quizá por el tiempo hemos tenido que avanzar un poco, pero la palabra es tan amplia y el Señor tiene muchos propósitos. En algún momento pues nos conoceremos con ustedes y estudiar, ¿no?, personalmente, que sería lo más bonito también. Y igualmente a nuestros hermanos a distancia pueden dejar sus comentarios, cualquier pregunta, estamos dispuestos a responderles. Amén, hermanos, bendiciones.